Vamos a mirar el futuro de la cirugía de la catarata. Es extraordinario el progreso que se ha logrado en esta cirugía. En mi época de estudiante que leía la historia de la cirugía de la catarata del general San Martín. ¡Qué diferencia! Pero no solo de diferencia entre la cirugía de San Martín y la cirugía que yo hacía hace 50 años. Adentro del ojo hay un lente que se llama el cristalino. Ese cristalino no es cristalino toda la vida. Con el correr de los años se pone opaco y entonces cuando se pone opaco se llama catarata. Hay que sacar ese lente, pero ese lente antes teníamos que suplantarlo con un anteojo muy grueso que no daba muy buena visión. Y bueno, la guerra es una gran desgracia, pero algunos progresos trajo, y acá estoy en una foto con Sir William Thomas, un oftalmólogo inglés que vio que los Spitfire, aviones de combate de los ingleses, y tenían una protección, una cápsula de plástico. Explotaba esa cápsula y partículas se introducían adentro del ojo, y entonces este Thomas vio que eran muy bien tolerados, y entonces cuando sacábamos ese lente que está dentro del ojo, se le ocurrió reemplazarlo por un lente intraocular. Tuvimos la oportunidad de visitarlo en Londres y ahí nos explicaba de la gran ventaja de esta cirugía. Nos permitió realizar el relato anual de la Sociedad Argentina de Oftalmología hace más de 30 años, y entonces hoy la cirugía de la catarata logra una rehabilitación y un éxito del 100%. Lamentablemente, uno de los grandes problemas de la medicina es que las cataratas, con el aumento del promedio de vida, cada vez hay más. Y entonces nosotros hemos hecho campañas con la Organización Mundial de la Salud y APB para ver cuánto es la cantidad de cirugía de catarata que hay que hacer para prevenir la ceguera por catarata. La Organización Mundial de la Salud decimos que la catarata es una ceguera evitable, una ceguera que se soluciona. Y hoy podemos decir que en Buenos Aires, gracias a las campañas que hemos hecho, ya se están operando alrededor de 3.000 personas por millón de habitantes, que es el número adecuado para evitar la ceguera de catarata. Bueno, nuestro grupo de catarata está formado por el doctor Zoraide, el doctor Roude, el doctor Del Campo, el doctor Mujica, que le van a explicar los distintos momentos y los distintos tipos de catarata. Así que esperamos su palabra y gracias al progreso y gracias a mirar el futuro, porque todavía vamos a mejorar más. A la catarata la definimos como la alteración de la normal transparencia del cristalino. Esto hace que los rayos de luz que entran al ojo y que deberían impactar en la retina para formar la imagen se generen en forma distorsionada, lo cual va a llevar a generar como consecuencia una imagen difusa, con pérdida de nitidez, con pérdida de contraste y con pérdida de los colores fundamentalmente. Esto da como consecuencia una mala calidad visual, lo cual el paciente refiere el encandilamiento, la sensación de visión borrosa o como ver tras un vidrio esmerilado. Esta es la principal causa de disminución de visión en pacientes de más de 65 años. El 90% de los pacientes de más de 65 años presentan cataratas. De ellos, aproximadamente el 25% presentan severos déficits de agudeza visual, lo cual requerirán para ello el tratamiento de esta a través de los procedimientos quirúrgicos que existen hoy en día. La forma de presentación de la catarata es manifestada por el paciente como síntomas de visión borrosa, alteración en la visión de los contrastes, alteración en la visión de los colores, deslumbramiento, problemas o molestias al manejar, fundamentalmente por la noche, en donde claramente la calidad visual se ve alterada por esta sintomatología y lleva al paciente a la consulta. Hay diferentes tipos de cataratas. Podemos diferenciar en dos grandes grupos, que son las cataratas congénitas y las cataratas adquiridas. Las cataratas congénitas se producen fundamentalmente por una anomalía en la diferenciación embrionaria que acompañan al paciente desde el nacimiento.
Estas pueden deberse a algún trastorno metabólico, algún fenómeno intrauterino que genere la presencia de cataratas al momento del nacer, y fundamentalmente las cataratas adquiridas, que son las más frecuentes. La principal causa de déficit de agudeza visual en pacientes de más de 60 años son las cataratas seniles. Existen también cataratas de las cuales denominamos cataratas complejas, que son aquellas cataratas que se dan en pacientes que presentan cataratas seniles asociadas a alguna enfermedad oftalmológica coadyuvante. Es un ejemplo de ello es la catarata producida por pacientes con glaucoma, cataratas producidas por enfermedades sistémicas como la diabetes, cataratas medicamentosas, que son aquellas cataratas que se producen en pacientes que han estado en tratamiento sistémico por alguna medicación específica, como por ejemplo el uso de corticoides orales en forma crónica. Ha habido muchas formas de clasificar la catarata. Podemos hablar de cataratas incipientes, cataratas maduras, hipermaduras, y lo que llamamos cataratas morganianas, que son las cataratas totales. Hoy en día en la práctica clínica, todo paciente con catarata que ya presenta síntomas es criterio como para pensar en una posible cirugía de cataratas. Decidimos recurrir a la cirugía de catarata cuando nos encontramos en el consultorio con pacientes los cuales refieren que ya esta sintomatología producida por la presencia de cataratas genera una alteración en la calidad visual y en las actividades diarias del paciente. ¿Cómo operamos la catarata? Fundamentalmente, hoy en día existe la técnica de facomultificación. Es una técnica moderna, rápida, de buena evolución, de rápida recuperación, donde el paciente en muy poco tiempo, luego de un tratamiento postoperatorio relativamente corto, continúa haciendo sus actividades habituales como antes de operarse. Con respecto al procedimiento quirúrgico, la cirugía de catarata a través de la técnica de facomultificación nos permite decidir la cirugía en poco tiempo, adicionando estudios complementarios que hoy en día permiten la recuperación visual inmediata con un muy buen logro de agudeza visual. Luego de algunos estudios prequirúrgicos y de la evaluación oftalmológica integral del paciente, se decide operar la cirugía de catarata. Se opera un ojo a la vez. Luego de un periodo de recuperación que puede tardar entre 7 y 10 días, se decide hacer la cirugía por el segundo ojo, requiriendo el mismo tiempo de recuperación, y si es necesario se va a adicionar alguna receta de anteojos como para mejorar esa calidad visual luego de pasado el tiempo postoperatorio. Vamos a ver en esta parte cuáles son los estudios complementarios que son sumamente útiles para saber qué tipo de catarata nos enfrentamos y para ver distintos aspectos del ojo. De manera tal que si un paciente tiene dificultades para ver las letras en el cartel de pruebas y tiene dificultades en la vida diaria, entonces para saber si es por la catarata o hay alguna otra enfermedad asociada en el ojo, es que tenemos estos distintos estudios. Lo que hacemos primero es algo muy sencillo, que se llama hendidura o agujero estenopeico. Simplemente es un oclusor que tiene múltiples agujeros por el cual lo ponemos delante del paciente, y si el paciente a través de estos agujeritos consigue mejorar su agudeza visual, quiere decir que la retina está funcionando bien y que las posibilidades de corregir la visión luego de operada la catarata son muy altas. Se ha hecho, el doctor Nano y la organización IAPB internacional, hace unos años, unos estudios en RACS para ver qué incidencia tenía en nuestro país la cirugía de la catarata, y realmente había poca cirugía de catarata para todos los pacientes que tenían ese problema en el país. La incidencia en ese momento era aproximadamente de 1.500 cirugías por millón de habitantes, cosa que ahora ha mejorado y mucho, aproximadamente 2.000 cirugías por millón de habitantes en nuestro país. Entonces, dicho esto, vamos a ver la tecnología que contamos para poder ver las distintas partes del ojo. De manera tal que antes de decidir si vamos a operar la catarata, lo que pedimos es un estudio que se llama microscopía especular y que nos permite estudiar la córnea del paciente. Y la córnea tiene dos aspectos. La córnea es una membrana transparente que está delante del ojo, que sirve de protección, pero además es el lente más importante que cuenta el ojo, junto con el cristalino, que es el que hace la catarata. Tenemos que estudiar dos partes. Primero su grosor y después su endotelio. El endotelio, que es el alma de la córnea, lo podemos ver con este microscopio. El paciente se sienta allí, es un estudio muy sencillo. Es una luz de láser que incide sobre la córnea, refleja la parte posterior y nos muestra esta imagen que vemos aquí.
Cada una de estas celdas es una célula endotelial. Nosotros podemos contar cada una de ellas, ver su forma y su morfología, y después esta computadora nos expresa la cantidad de células y saber si la córnea que vamos a operar está en condiciones de hacerlo o no. Una vez que hemos hecho esto, vamos a ver la misma membrana, el grosor. El otro estudio que hacemos para ver el grosor corneal es el OCT de la córnea y del segmento anterior. Es un aparato muy moderno que mediante tecnología de luz láser nos muestra las distintas capas de la córnea y su grosor. El paciente se sienta relajado, como lo vemos aquí, en una posición cómoda. La computadora captura la imagen y la podemos ver en la pantalla de LCD. De manera tal que si vemos que el grosor corneal está dentro de límites normales, podemos avanzar con los estudios. La córnea es una parte transparente del ojo, por eso nos permite tan fácilmente tomar estas imágenes con un proceso muy rápido. Continuando con la tecnología moderna y tecnología de punta con que contamos para realizar estos estudios, tenemos el YOL Master. Cada ojo que va a ser operado de catarata necesita saber qué lente intraocular le vamos a colocar. Y el cálculo de ese lente se hace con este aparato que es tecnología láser, que se llama YOL Master. Un aparato muy moderno que nos permite con gran precisión calcular el poder del lente. ¿En qué se diferencia este aparato con la tecnología más antigua que usábamos anteriormente? Este aparato se basa en luz, que es la luz láser. La tecnología anterior estaba basada en ultrasonido, que es sonido. Como todos sabemos, cuando hay una tormenta y vemos un rayo, luego de un tiempo se escucha el trueno. Quiere decir que la luz es mucho más rápida que el sonido. Y en eso se basa el YOL Master, en la luz que es el láser, para calcular el largo del ojo con mucha exactitud y poder definir qué lente usamos. Una vez que hemos obtenido el cálculo muy exacto de la lente intraocular que necesitamos, vamos a realizar otro estudio que se llama ecografía ocular, que nos permite estudiar a través del ultrasonido las distintas estructuras del ojo, como lo vamos a ver por aquí. Cuando los medios oculares no son lo suficientemente transparentes, la ecografía nos permite muy bien ver cómo está la retina y el nervio óptico, que es este estudio que estamos haciendo ahora, y se ve en la pantalla la zona negra, que es el interior del ojo, y por detrás, como un dedo de guante, el nervio óptico. De manera tal que podemos ver el estado intraocular si los medios no son lo suficientemente transparentes. En algunas ocasiones, en aproximadamente el 30% de los pacientes que le realizamos cirugía de catarata, al tiempo de realizar la misma, que pueden ser meses o años, se puede opacificar la bolsa o saco donde dejamos colocado el lente intraocular. Felizmente tiene una resolución muy sencilla y fácil mediante esta tecnología que tenemos aquí, que es el YAG láser. ¿Cómo funciona el YAG láser? Si vemos en el esquema, en este corte del globo ocular se puede ver el lente intraocular sostenido en el saco o bolsa capsular. Cuando esa bolsa capsular se opacifica, como vamos a ver en la siguiente lámina, lo que ocurre es que va a haber algunos problemas nuevamente de visión borrosa. Por este láser que estamos viendo, que es el YAG láser, podemos desde afuera y con unas gotitas de anestesia en una forma muy sencilla y rápida abrir una ventana en esa cápsula, con lo cual el paciente rápidamente recupera la visión. Catarata es la opacidad de una lente que se encuentra dentro del ojo, ubicada detrás del iris. Esta lente se llama cristalino y cumple la función de enfocar imágenes en la retina, en la mácula, junto con la córnea, que es la otra lente que posee el ojo. Cuando esta lente se pone opaca, le llamamos catarata. Esta lente se forma ya en el cuarto día de gestación y permanece durante toda la vida. O sea que el mismo tejido que se formó en el embrión de 4 días permanece durante toda la vida. Aproximadamente a los 40 años pierde su elasticidad, y esa pérdida de elasticidad es lo que se denomina presbicia, que es la dificultad para la visión cercana, lo que nos hace usar anteojos para poder enfocar una imagen de cerca. La otra patología que tiene es la opacidad. Eso se da
por diferentes causas. Hay causas congénitas y causas adquiridas. Las causas congénitas pueden haber patologías que sean, por ejemplo, por la rubiola o por patologías genéticas que se dan durante el embarazo y hacen que aparezcan estas cataratas en los primeros años de vida, incluso apenas nace el niño. Por eso es importante el control del recién nacido, para descartar también, entre otras cosas, la catarata. Y las cataratas más comunes se dan en aquellas personas que tienen más edad. Aproximadamente a los 60 años el 60% de las personas tiene catarata, y así con el paso de los años. Y hay algunos factores externos que aumentan el porcentaje de cataratas, ya sea en los miopes que son altos, en las personas que deben tomar cortisona por alguna patología, desarrollan una catarata también por otra causa. Hoy en día la catarata tiene solución mediante técnicas avanzadas de cirugía, como lo es la facomulsificación, en la cual se utiliza ultrasonido para diluir la catarata, y lo que se hace es reemplazar la lente intraocular natural, que vendría a ser el cristalino, por una lente artificial transparente que reemplaza en su función la graduación que poseía esta lente. Tenemos hoy en día diferentes tipos de lentes. Algunas son monofocales, que sirven para enfocar en solo un punto la imagen, y también existen lentes que son multifocales. Las lentes multifocales poseen anillos concéntricos que lo que hacen es devolver en cierta forma lo que era la imagen natural que se tenía antes de los 40 años. La cirugía se hace con anestesia local, con gotas. Lo que hacemos es entrar al ojo por una incisión muy pequeña, entre 1,5 milímetros y 2,5 milímetros, depende de la lente intraocular que vayamos a colocar después. Lo que hacemos es sacar la cápsula anterior del cristalino que contiene al cristalino, en este caso que está opaco, se lo llama catarata. Se saca esa cápsula y luego se aspira con ultrasonido y se va diluyendo la catarata, y en su lugar se coloca esa lente intraocular que va ubicada dentro de esa cápsula del cristalino, que contenía el cristalino. Y de esa forma se compensa la función que cumplía la lente natural. Se hace una incisión principal por la cual se trabaja con el ultrasonido, y se hace una incisión secundaria para poder utilizar las dos manos dentro del ojo. Un pie maneja el microscopio durante la cirugía, el otro pie maneja el facomulsificador, que funciona como un acelerador de un auto con 3 posiciones. Con la mano izquierda se ayuda a rotar los restos de cataratas, y con la mano derecha se va aspirando el cristalino. Normalmente aparecen en los dos ojos, a veces no al mismo tiempo, pero los pacientes que tienen catarata normalmente tienen en los dos ojos. Depende de la lente que se vaya a colocar el paciente, es necesario hacerlos más seguidos o más espaciados. La lente multifocal es aconsejable hacer en los dos ojos con separación de una semana, 15 días o un mes como máximo, para que tengan una mejor adaptación en el posoperatorio a la visión que le da la lente multifocal, ya que normalmente uno mira de lejos y de cerca con los dos ojos. Si tiene una lente multifocal puesta en un solo ojo, el resultado no es el óptimo. El resultado es óptimo cuando están operados los dos ojos. En una lente monofocal se puede operar un ojo, y cuando la catarata va evolucionando en el otro ojo se la realiza en el otro ojo. Se operan por separado los ojos por una cuestión de seguridad, porque es una cirugía programada. Cualquier cirugía programada, como lo dice su nombre, hay que programarla. Se programa un ojo y después se programa el otro ojo, para evitar complicaciones mayores. Si bien las complicaciones hoy en día son muy bajas, seguimos teniendo esa precaución nosotros para de esa forma tener menos complicaciones. El tiempo de cirugía es variable, digamos que se puede hacer en 10-15 minutos o necesitarse media hora también. Depende de la dureza de la catarata. Hay cataratas que son más duras, otras más blandas, y cuesta más diluirla una que otra. Cuando uno hace una cirugía suele tener alguna inflamación en el posoperatorio, pero una de las cosas que hago cuando sale el paciente es mostrarle mi mano y que cuenten mis dedos para que noten ya un cambio en la visión. Y de esa forma les da tranquilidad saber que están operados, que la cirugía duró poco tiempo, que tienen el ojo destapado y que están viendo. Por ahí no perfecto, pero ya están viendo. Perfecto. Baja la cabecita. Ya está operada. Muy bien, ¡Qué rápido! ¿Viste? Bueno. Lo aconsejable
realmente es tener precaución de no realizar esfuerzos en el posoperatorio inmediato, ya que los esfuerzos podrían complicar el posoperatorio, como agacharse, levantar un peso. Normalmente la herida no lleva sutura porque es una herida autosellante, la misma presión intraocular del ojo la sella, por eso el paciente se puede ir con el ojo destapado. La cirugía es totalmente ambulatoria, incluso cuando sale el paciente sale con los ojos destapados. Nosotros por precaución le ponemos un protector de plástico transparente para que tenga las primeras horas y luego eso lo usa para dormir por unos días, ya que a veces en la cama lo que uno hace es apretar el ojo con la almohada y eso puede ser contraproducente para la cirugía. Bueno, una vez más llegamos al fin de nuestro programa. Les agradecemos a todos aquellos que nos acompañaron y también a todos aquellos que nos mandaron preguntas. Los invitamos a que nos envíen más preguntas a través de nuestra página, a través de Facebook o viniendo personalmente o vía telefónica a cualquiera de nuestras instituciones. También los invitamos a que si quieren volver a ver nuestros programas van a estar en nuestra página web. Y hoy vamos a contestar las preguntas pertinentes al tema que fue nuestro programa, el tema de catarata. Aquellas que no podemos seleccionar por un tema de tiempo se las vamos a contestar en forma personal vía mail. En este caso, Manuel de José C. Paz nos dice que tiene 64 años, que le diagnosticaron catarata y que le han hablado de la existencia de lentes para visión cercana y para visión lejana. Y quiere saber si existe la posibilidad en su caso. La pregunta que nos hace Manuel de José C. Paz: hay lentes multifocales que cumplen esta doble función de tener visión de lejos y de cerca. Pero hay que ver también qué necesidades tiene el paciente y cómo es las características de ese ojo. Felizmente, y viendo una mirada al futuro, podemos ver que hay lentes actualmente que nos permite personalizar de acuerdo a la actividad y a lo que nos permite el ojo de cada paciente el lente que sea más correcto. Bueno, otra pregunta que hemos seleccionado para responderles es la que nos hace llegar Juan de Suipacha, que nos dice que le diagnosticaron catarata y que él además le diagnosticaron retinopatía diabética y nos quiere preguntar en este caso qué hace, si puede operarse. Juan, con respecto a tu pregunta sobre diabetes y catarata, esto es muy importante. Los pacientes que padecen diabetes suelen presentar cataratas a edades más tempranas, con lo cual estos requieren un control diabetológico estricto a nivel sistémico, con controles de glucemia, con controles periódicos al médico clínico y hemoglobinas glicosiladas que debieran estar en valores menores de 7 para pensar en la posibilidad de una cirugía. En el caso que estos pacientes sean controlados por sus respectivos retinólogos, primero se debe estabilizar la retinopatía diabética. Hoy en día en la clínica contamos con un tratamiento de láser, que es el láser Pascal, que ha disminuido muchísimo las sesiones de tratamiento, con lo cual es muy práctico el tratamiento de retinopatía diabética con esta nueva tecnología. Y a partir de ahí, una vez que se encuentra estabilizada la retinopatía diabética, se puede comenzar con los estudios prequirúrgicos para pensar en la cirugía de catarata, que se hace perfectamente con la misma técnica que se hace en un paciente que no padece ninguna de estas patologías. Bueno, nuestra última pregunta nos las hace llegar Carlos de Capital, que nos dice que hoy tiene 20 años, pero que cuando tenía 12 años se pinchó un ojo con un alambre que le produjo una catarata traumática y eso le ha ocasionado dificultades para obtener el registro, dificultades para su vida en general, y entonces nos pregunta si puede operarse y en este caso el doctor del campo nos responde. La pregunta que nos hace Carlos de Capital es un pronóstico favorable, porque si tenía 12 años cuando tuvo este accidente, ya felizmente la visión en ese momento se había desarrollado y el pronóstico al sacar la catarata y colocar un lente intraocular es un pronóstico muy favorable. Habría que hacer los estudios necesarios y creemos que no habría ningún inconveniente en realizar esa cirugía. Voy a dar las gracias por haber podido contactar y poderle compartir y que ustedes puedan compartir con nosotros el futuro, las maravillas que se han logrado y cómo vamos a seguir progresando. Así que los esperamos para el próximo programa, mirando el futuro, y como somos oftalmólogos tenemos que mirar